Buenas tardes, amigos y amigas televidentes de toda la región del Cibao. Quisiéramos en la tarde de hoy abordar el tema y la propuesta que se hacen en función de las reformas políticas, sociales, económicas, culturales, medioambientales y retornar al año 2000, cuando el liderazgo mundial se reunió en la sede de las Naciones Unidas en New York y adoptó como medida iniciar todo un proceso de los objetivos de desarrollo del milenio. Y esos objetivos de desarrollo del milenio se centraban en 8 objetivos y 18 metas. Y dentro del marco de esos 8 objetivos se estableció erradicar la pobreza extrema y el hambre desde el 2000 hasta el 2015. 15 años para erradicar la pobreza extrema y el hambre. En segundo lugar, ahí se establecer un mecanismo de equidad de género, donde se le daba mayor nivel de independencia a la mujer. Dentro de esos 8 objetivos del milenio se encontraba reducir la mortalidad infantil y también la mortalidad materna. Pero también se estableció como meta fundamental la sostenibilidad del medio ambiente. Y la otra de esos objetivos fue planteado en función de ir creando una alianza mundial entre todos los países del mundo. Cuando observamos y evaluamos el comportamiento de los objetivos de desarrollo del milenio, nos damos cuenta que una serie de objetivos quedaron prácticamente truncos. Por ejemplo, el hecho de usted ampliar el nivel de enseñanza primaria en un país como los países emergentes o subdesarrollados, como usted pueda llamarle, yo pienso en realidad que nos quedamos cortos. Ahora, ¿qué hizo la República Dominicana para sustentar realmente toda una serie de políticas públicas que le permitieran mínimamente adecuarse a la consecución de algunos objetivos de desarrollo del milenio? Que en el año 2012, en la República Dominicana, se aprobó una ley, que es la ley 112, es decir, la primera ley del año 2012, y esa ley se llama Estrategia Nacional de Desarrollo. Y esa ley de Estrategia Nacional de Desarrollo tiene realmente 3 ejes fundamentales que descansan en el pacto educativo, pacto fiscal y pacto eléctrico. De estos 3 pactos apenas se aprobó el pacto educativo. Y este es un momento en que en la República Dominicana se hace necesario la aprobación del pacto eléctrico y el pacto fiscal. ¿Por qué realmente hace falta el pacto eléctrico? Sencillamente porque nosotros entramos a un proceso de recuperación de la economía dominicana que ha sido afectada fundamentalmente por la crisis sanitaria producto del coronavirus, y que esa crisis sanitaria
ha impulsado una crisis económica que ha golpeado fundamentalmente la actividad económica de nuestro país. Y por el otro lado, necesitamos el pacto fiscal porque realmente cuando evaluamos el comportamiento actual de la economía dominicana, observamos que la economía dominicana ha entrado en una verdadera contracción económica. Y esa contracción económica se expresa realmente en la paralización de las principales actividades productivas de nuestro país. Y vamos a poner un solo ejemplo. El sector turístico de la República Dominicana, que genera realmente en el mercado laboral 365,000 empleos, que aporta a la divisa, al mercado de divisas de la República Dominicana, 7.500 millones de dólares, que transa con los hoteleros y el mercado de los productores nacionales aproximadamente 50.000 millones de pesos, y que desde el punto de vista de la actividad dinámica y efectiva y la articulación que tiene el sector turístico en el encadenamiento productivo de nuestro país, en términos de inversión extranjera, todos los años en la República Dominicana registran inversiones por concepto del sector turístico de 7.000 hasta 1.000 millones de dólares, que se invierten ¿en qué? En la construcción de todas esas edificaciones hoteleras que ustedes observan en el país. Y ese es uno de los sectores más dinámicos, lo que se ha convertido en la locomotora de la economía dominicana. Por el otro lado, el sector agropecuario de nuestro país, además de que el sector agropecuario de la República Dominicana fue afectado por una gran sequía, no existe la menor duda que en nuestro país el sector agropecuario no aportó en términos del Producto Interno Bruto lo que había aportado en años anteriores. Pero además, la crisis sanitaria afectó también a los productores agropecuarios, porque indudablemente la República Dominicana entró en una etapa de confinamiento y ese confinamiento se expresó también en los productores agropecuarios. Y por otra parte, la construcción, estamos hablando real y efectivamente de los sectores que más aportan al Producto Interno Bruto de nuestro país. Y es por eso que la economía dominicana entró en una verdadera contracción de la economía, porque de la misma manera que eso afectó el turismo, entonces todo lo que articula la industria turística también fueron afectadas, como son los restaurantes, los hoteles, el transporte, en fin, todas esas actividades que inciden de manera fundamental en la industria turística de nuestro país. También el comercio sufrió, en realidad, fue afectado por la crisis sanitaria. Todos los sectores productivos de nuestro país fueron afectados. Por ejemplo, es posible que ustedes digan, bueno, pero los bancos están llenos siempre. Sí, los bancos se llenan, pero ustedes saben cómo se llenan los bancos. Los bancos se llenan por la tarjeta de solidaridad, los bancos se llenan por las pensiones que cobran los trabajadores, los bancos se llenan por algunas ayudas que entregan las determinadas instituciones del país. Y también por los pagos de fase 1 y fase 2, pero usted no encuentra realmente una oficial de cuenta o de crédito de un banco que esté atendiendo realmente a un acreedor de ese banco.
o a un deudor de ese banco. El banco como acreedor no recibe esa cantidad de clientes que son deudores potenciales y que sobre la base de los pagos de los intereses, ellos realmente acumulan una gran cantidad de ganancias que les permite financiar su gasto. Pero los bancos lo que están es entregando de cheques a los trabajadores que están en fase, que casi hay 1 millón de trabajadores, le están entregando, por ejemplo, los chequecitos de pensiones a algunos trabajadores, y en fin. Pero un banco dudo que esté ganando dinero en estos momentos. Ahora, ¿qué ha pasado en función del movimiento financiero de la República Dominicana? Que cuando se produce la crisis sanitaria en la República Dominicana, se planteó una situación extremadamente difícil. ¿En función de qué? En función de que realmente la banca comercial, o sea, las instituciones de intermediación financiera, se encontraba en una situación donde se planteaba un escenario de alta tasa de interés. Y esa alta tasa de interés significa un elevado costo del dinero. ¿Y qué hicieron las autoridades monetarias de la República Dominicana? Que establecieron un mecanismo de reducir la tasa de política monetaria del Banco Central de la República, y de 4.5 que estaban esa tasa de política monetaria del Banco Central, se reduce a 3.5, es decir, 10 puntos menos. Y ahora el Banco Central de la República reduce esa tasa de política monetaria de 3.5 a 3. Es decir, que la tasa de política monetaria del Banco Central ha registrado una caída de casi 15 puntos. Y eso es importante. Ustedes saben por qué. Porque en la medida en que el Banco Central de la República reduce su tasa de política monetaria, en ese mismo momento se reduce el costo del dinero. Entonces tú tienes dinero más barato, y eso ha ido creando un mecanismo de que muchos empresarios, muchos pequeños, medianos empresarios y muchos industriales hayan recurrido en este momento a las instituciones de intermediación financiera a buscar préstamos. Y ese préstamo, todo parece indicar que se está invirtiendo, porque además de eso, eso produce una flexibilización en el encaje legal. Y el encaje legal no es más que parte de recursos que invierten los bancos en el Banco Central de nuestro país, que lo tienen como garantía en la bóveda del Banco Central. Y el Banco Central les da la oportunidad y la libertad a las instituciones de intermediación financiera a colocar a tasa muy baja esos préstamos que, como consecuencia de la flexibilización del encaje legal, entonces se colocan en los sectores productivos de nuestro país. Y de ahí es donde realmente se ha iniciado todo un proceso de recuperación del sector financiero de nuestro país. Por otra parte, yo debo decirle lo siguiente. Otra de las cosas que yo he observado, que a todos aquellos deudores en las instituciones de intermediación financiera se les dio la oportunidad de ir renegociando su crédito sin tener que drenar
su calificación de riesgo de préstamo. Y eso es importante, porque eso le da confianza al deudor frente al acreedor. Y otro paso importante es precisamente cómo se ha mantenido la tasa de cambio en nuestro país. Mucha gente pensaba que en la República Dominicana, en estos momentos, la tasa de cambio se iba a disparar casi a un 80%. 80 pesos por $1. Sin embargo, la tasa de cambio en la República Dominicana actualmente está en un 56 por $1. Y eso es importante. Eso indica que lo que han manejado la política monetaria en la República Dominicana la han manejado sobre la base del criterio monetario correcto. Y eso es lo que tiene y reviste importancia esta política monetaria que han aplicado el gobierno de Danilo Medina y también el gobierno en los 18 o 19 días que tiene de Luis Abinader. De ese punto de vista es que nosotros quisiéramos realmente señalar la importancia que tiene en estos precisos momentos la aplicación o el sometimiento o la aprobación de lo que se llaman esos dos pactos importantes que establece la Estrategia Nacional de Desarrollo. El pacto fiscal y el pacto eléctrico. El pacto eléctrico porque nos va a permitir a nosotros reducir los subsidios que le entrega el gobierno a los generadores. Subsidios que lo toman los generadores para negociar. No hay duda que los generadores se han convertido en importadores de combustible. Pero esos combustibles no lo importan los generadores para alimentar las matrices de su planta de generación, sino que lo convierten en bienes de negocio, porque te importan gasolina premium, gasolina regular, gasol regular, y todo tipo de combustible. Y lo que menos compran son los combustibles que usan la termoeléctrica. Sobre todo en un momento en que el gobierno pasado obligó a las generadoras del país a cambiar su matriz por combustible pesado, por combustibles realmente menos onerosos al medio ambiente, al gas natural. Y todo el mundo sabe que desde San Pedro de Macorís hasta Boca Chica se construyó un gasoducto. ¿Para qué? Para importar el gas natural y llevarlo a la termoeléctrica de Boca Chica. ¿A los fines de qué? A los fines de que ese gas natural se empleara en alimentar la planta de alto consumo y sobre todo consumo de combustible de esos fuertes. Y ustedes recordarán, porque vivimos en Puerto Plata, que en Puerto Plata se construyó una planta eléctrica o una termoeléctrica que se llama o se llamó Smith & Eyron. Y la Smith & Eyron se construyó y se instaló sobre la base de producir 185 megas. Es decir, un mega son 1000 kilovatios. Y si hablamos de 185 megas, estamos hablando de 185.000 kilovatios. Y resulta que Smith & Eyron nunca produjo 185 megavatios. A lo sumo que produjo y aportó al sistema energético nacional fueron 70 megas. Y ustedes saben lo que había que hacer.
había que pagarle por la capacidad instalada y no por lo que producía. Pero de la misma manera tenemos lo que fue Collentry. Collentry se construyó para aportar al sistema eléctrico de la República Dominicana 310 megavatios, o sea, 310.000 kilovatios. Nunca produjo un solo kilovatio. Y por mantener esa termoeléctrica apagada, el gobierno tenía que aportar mes tras mes 6 millones de dólares. Y el gobierno, y hay que reconocerle eso al gobierno de Danilo Medina, que obligó a los propietarios, a los Vicini, a los propietarios de Collentry, construir una forma de cómo poner en movimiento a Collentry. Y ese gasoducto que viene de San Pedro de Macorís a Boca Chica es precisamente para que Collentry pueda realmente iniciar sus operaciones y por primera vez aportarle casi 250.000 kilovatios al sistema energético de la República Dominicana. Y todas y cada una, señores, de la planta que consumían esos combustibles fuertes, esos combustibles full oil, esa generadora hoy se han transformado su matriz. ¿Pero por qué? Porque el gobierno inició una ofensiva de construir una planta que se llama Punta Catalina, que por sí ya aporta 756 megas, o sea, 756.000 kilovatios, lo que indica que eso representa el 33% de la producción energética en la República Dominicana. Y eso ha impulsado realmente toda una revisión de la factura eléctrica. Y hay que continuar realmente discutiendo lo que se llama el pacto eléctrico. Indudablemente que hay que continuar presionando a los generadores de este país a ponerlo en cintura, porque de la misma manera que a ellos graciosamente se le entrega casi 300 millones de dólares, por el otro lado se le está entregando a través de una figura contemplada en el presupuesto general del Estado muchísimos recursos por concepto del gasto tributario. Y ustedes saben cuánto realmente tiene que dejar de recibir el gobierno por concepto del gasto tributario a los sectores productivos de la República Dominicana, 250.000 millones de pesos. Y es por eso que nosotros en realidad estamos planteando la necesidad de que la Estrategia Nacional de Desarrollo se cumplan sus pactos y sobre todo el pacto eléctrico y el pacto fiscal. En el pacto fiscal nosotros en realidad entendemos que debe producirse una sincerización entre los intereses públicos y los intereses privados. Yo pienso que una reforma tributaria integral debe sustentarse en una reducción de las tasas impositivas y una ampliación fundamentalmente de la base impositiva. Cuando hablamos de una reducción de las tasas impositivas, hablamos realmente de que si usted está pagando un impuesto, que sobre todo es un impuesto al consumo, como el ITEVI, de un 18%, usted tiene que primero ver la situación en función de que realmente un impuesto de un 18% al consumo es muy elevado.
Entonces debemos ir bajando la tasa del ITEVI a un mínimo de un 10 o un 8 o un 9%. También está el impuesto sobre la renta. Un impuesto sobre la renta que paga 27 y hasta 30%. Y yo decía a muchísima gente, miren señores, los principales golpeados en medio de esta estructura impositiva que tiene la República Dominicana es la clase media. Porque la clase media tiene que pagar, si usted consume al mes 3,000 pesos de teléfono residencial, usted tiene que pagar 900 pesos de impuestos. ¿Y cómo usted paga esos 900 de impuestos? Bueno, usted tiene que pagar un 18% del impuesto a la transferencia de bienes industrializados y servicios, que se llama ITEVI, tiene que pagar un 10% del impuesto selectivo al consumo y 2% al desarrollo de la telecomunicación en nuestro país. Eso es un 30%. Es decir, que por cada 1,000 pesos usted paga 300. Si paga 3,000, paga 900 pesos. Y así también sucede cuando usted va a un supermercado, que generalmente la clase media, que es la más comparona, lo que va a los supermercados, y cuando usted revisa la parte impositiva del consumo, usted va a encontrar que por cada compra que usted haga en el supermercado, se le van casi 1,000 o 2,000 pesos en impuestos. Y usted a lo mejor no se da cuenta de eso. Y si usted tiene un salario de 100,000 pesos, o 75,000 pesos, o 65,000 pesos, que ya a usted se le aplica el impuesto sobre la renta, por cada 100 pesos que usted gane, se le aplica un 27%. Y hay otros impuestos. Si usted tiene propiedades, tiene que pagar a partir de los 5,5 millones un impuesto a la propiedad inmobiliaria que se llama IPI. Y tiene que pagar cuando compra un galón de gasolina solamente por concepto de la ley 112-00, que es la ley de los hidrocarburos y sus derivados. Usted tiene que pagar 71 pesos con 85 centavos. Y el otro impuesto es el impuesto al valor, que se establece un 16% sobre el costo del galón de gasolina puesto en muelle. Y cuando usted viene y cuantifica realmente la cantidad de esos impuestos que usted paga, tiene que ponerse la mano en la cabeza. Es más, yo le voy a decir una cosa. El costo del galón de gasolina, como se le llama, FOB o FOB, eso lo paga el consumidor cuando el distribuidor le lleva al detallista y el detallista tiene que darle al transportista y el transportista llevar la gasolina a cualquier centro de distribución. Ahí se está pagando, por un lado, 13 pesos al distribuidor, 22 pesos al detallista y 6 pesos con 50 centavos a los transportistas. Todo eso recae sobre el consumidor. Y es por eso que nosotros debemos abogar por una reforma tributaria integral. Y como el gobierno requiere de muchos recursos en función de que debe aumentar la llamada presión tributaria, esa presión tributaria que se encuentra por debajo de la media que tienen todos los países de América Latina y que está en la República Dominicana en 12.5%. Esa presión tributaria, tal como lo plantea realmente la Estrategia Nacional de Desarrollo, debe ir proporcionalmente aumentando hasta el año 2030, hasta situarse en casi un 24% la presión tributaria, para que la República Dominicana pueda financiar el gasto público
y que ese gasto público no acumule muchos déficits, como el que se va a presentar ahora mismo. Ustedes saben en cuánto va a terminar el déficit fiscal de la República Dominicana en diciembre, de un 9 a un 10%. Y eso significa que ese déficit fiscal acumulado produce deuda. Y es por eso que en la medida en que se va endeudando el país, es porque tenemos mayores niveles de déficit fiscales. Y de ahí es que nosotros entendemos que es importante hacer una evaluación sobre el comportamiento de la economía dominicana. Y a diferencia de lo que pasó con el objetivo del desarrollo del milenio, que no cumplimos ninguno de esos objetivos, que no cumplimos con reducir la mortalidad infantil, que no cumplimos con bajar en sentido general la pobreza y el hambre. Entonces, en este momento en que realmente el país está en medio de una crisis sanitaria y una crisis económica, es importante reconocer de que realmente, y sin tener que negarlo, el presidente Luis Abinader, al iniciar este proceso de consulta con todo y cada uno del liderazgo político, y así lo va a hacer con el liderazgo empresarial, y lo va a hacer con el liderazgo religioso, y lo va a hacer también con el liderazgo sindical. De esa misma manera es porque el presidente de la República ha observado que se está encontrando en grandes desafíos y ya usted no puede comportarse como el político de oposición, de atribuirle realmente los problemas del país a lo que usted heredó. Es como dice la primer ministra alemana Angela Merkel: usted nunca puede heredar como presidente de un país los problemas, porque usted está consciente que esos problemas existían. Usted lo que tiene es que enfrentar los problemas y enfrentarlos con voluntad política. Y es por eso que yo entiendo que dentro del marco de esta visita de consulta que ha iniciado el presidente de la República, va a tener que convocar al Consejo Económico Social, que es el organismo de consulta del Poder Ejecutivo. Y en esa reunión creo que deben abordarse fundamentalmente, primero, el pacto fiscal, segundo, el pacto eléctrico, y si puede plantearse en realidad una reforma constitucional que se haga sobre la base de ampliar los niveles de institucionalidad en la República Dominicana. Y una de esas partes sería aprobar la ley de referéndum aprobatorio. Creo que hay que cambiarlo a revocatorio. También aprobar la ley de plebiscito y sobre todo aprobar la ley de iniciativa legislativa popular. Si queremos darle y construir espacios de participación del pueblo dominicano, debemos aprobar la ley de iniciativa popular. Y ahí es que nosotros entendemos que esta realmente es una intervención que quiere llamar la atención del gobierno de que es importante actuar sobre la base de voluntad política, de ir creando métodos gubernamentales que vayan quitándole en realidad a los funcionarios del gobierno de que ellos son el producto de una sociedad dividida en clases, una sociedad que no permite realmente el abuso de los recursos del Estado. Todo aquel que haya metido la mano, yo estoy totalmente identificado de que sean juzgados y sancionados penalmente, porque esos recursos no son de ustedes, esos recursos son del pueblo dominicano. Y de la misma manera se lo digo a los actuales funcionarios, que no sea
un discurso teórico nada más, señor presidente, que sea un discurso donde realmente se sustenten en verdaderas realidades y obligar a los funcionarios que realmente hablando, denunciando, sin tener la prueba en la mano hasta que realmente el Ministerio Público no inicie una investigación que permita determinar en realidad la veracidad de toda esa denuncia que hacen los funcionarios nuevos. Usted no puede realmente atribuirle responsabilidad de corrupción a esos funcionarios. Yo pienso que realmente, sí, existieron muchas barbaridades, mucha indelicadeza, mucha corrupción. Pero óigame, usted no puede acusar a todo el mundo de corrupto. Yo tengo, por ejemplo, promesa ahí. Yo tengo entendido que Enriquillo Mato es más serio que el que está nombrado nuevo ahí. Enriquillo Mato es más serio de que nombraron ahora. Enriquillo Mato es un muchacho, yo lo conozco porque realmente Enriquillo Mato estudió junto con mi hermano. Y con uno de mis hermanos que son médicos. Y Enriquillo Mato es un hombre que vive realmente en medio de un ambiente prácticamente pobre. Y ha ejercido la medicina por casi 50 años. Y óyeme, y ese hombre está sufriendo incluso ahora mismo frente a una acusación malvada que le hicieron. Que todo el mundo sabe que Enriquillo Mato no se presta a eso. Y el mismo caso está con mi amigo Tony Peñaguaba. No es que usted haga una denuncia, porque realmente usted hereda realmente una concepción sobre la repetición de la mentira, donde Jesse Gelber, aquel relacionador público del nazismo, decía que una mentira repetida varias veces se convierte en verdad. Aunque sea una situación incluso que el pueblo la asimile, pero usted repitiendo una mentira, se convierte en verdad. Y Tony Peñaguaba quiso volver para atrás, pero no. Y le dijeron, mire, en un documento le van descifrando las inversiones que se hicieron en la compra del plan social de la presidencia. Y tiene que quedarse callado, porque comprueba que le están respondiendo. Tiren el tiro por otro lado, pues cojan otro objetivo. Hay muchos funcionarios que se hicieron ahí en el gobierno pasado. Usted tiene que tirarlo por ahí, y no negociar impunidad, ¿no? Y no atribuirle responsabilidad de corrupción a gente seria. Vamos a ser cuidadosos en cuanto a eso. Yo estoy totalmente de acuerdo que todo el que metió la mano vaya preso. Y yo conozco realmente cuáles son los que están denunciando. Aquí no conocemos todo en la República Dominicana. Aquí no conocemos todo en la República Dominicana. Vamos a esperar el tiempo. Vamos a esperar el tiempo para determinar que los resultados son los que van a hablar. Apenas ustedes tienen varios días en el poder. Vamos a esperar. Y yo espero también que el presidente de la República, que ha iniciado una labor de conectarse con los principales problemas nacionales, también llame a esos funcionarios que le pueden hacer mucho daño. Porque realmente, señores, una denuncia irresponsable que no sea aprobada va en contra del gobierno. De la misma manera que eso de usted decir en el día de hoy con relación a las cifras que se estaban dando como consecuencia del coronavirus y salir con una de esas desfachatez en el día de hoy, eso le hace daño al gobierno y ustedes tienen que ser cuidadosos de ese gobierno. Y yo siempre he dicho, un médico del sector privado no puede realmente manejar crisis pública, porque el médico que está trabajando en el sector privado
se ha desarrollado sobre la base de una concepción mercantilista. Y yo se lo digo a ustedes, porque yo tengo mis hermanos que son médicos, y se lo digo a ellos mismos. ¿Y usted cree que un médico de eso puede ir a un hogar de un habitante humilde del pueblo? Va a ejercer la medicina en función del médico que atiende socialmente a los pobres. No, no. Entonces, un médico que ha trabajado y que ha desarrollado y que ha ejercido su función en la medicina, trabajando en el sector privado, no puede tener los mayores niveles de sensibilidad. Y de ahí es que yo le digo a ustedes que en realidad ya comenzamos a flaquear con los datos que se daban diarios y que eran comunicados diariamente. Ya no están apareciendo esas publicaciones diarias con la presencia de un epidemiólogo o del ministro de Salud Pública. Porque el ministro de Salud Pública yo lo oí en una ocasión. No, vamos a resolver esto. Resuélvalo. Ustedes dijeron que iban a inundar de pruebas el país. Busquen esa prueba, amplíen esa prueba, logren captar lo asintomático, logren captar a todos aquellos dominicanos que tienen o que han sido contagiados con el coronavirus y traten en realidad de frenar la curva. Y resulta que lo que estamos observando es más muertos. Hoy aparece en los titulares internacionales que la República Dominicana ocupó el primer lugar en muerte, porque van 4 o 5 días, que son 36, 31, 28, 29, 30 muertos. Y es por eso que el pueblo tiene un refrán que dice: una cosa es con guitarra y otra cosa es con violín. Señor presidente Luis Abinader, usted está interesado en crear una gran alianza en este país donde participen todos y cada uno de los sectores político, económico, social, cultural y religioso. Usted incluso ha nombrado en el Consejo Económico Social a un hombre a quien yo admiro y respeto. Primero, porque es el esposo de la San Ben. Y segundo, porque Rafael Toribio lo conocimos siendo jóvenes en la calle El Conde, tomando café, hablando y creando núcleo de debate sobre los problemas socioeconómicos de la República Dominicana. Y usted ha nombrado a Rafael Toribio, que pienso que le va a hacer una buena labor. No se lleve de todo lo que quieran realmente embarrarle su gobierno. Hay mucha gente que va y le dice cuando llega a una posición: encontramos un desorden. Cuando usted va a investigar, no encontrar nada de desorden. Simple y llanamente son denuncias mediáticas que se hacen con la finalidad de desviar la atención de lo que ellos pueden hacer. Y ahí es que nosotros nos despedimos en la tarde de hoy, a los fines de que realmente ustedes estén interesados en que este país requiere de una moderación, de prudencia y sobre todo de una alta. Entonces, nosotros quisiéramos saludar a Arely Francisco, a Stalin Martínez, a Orfelina Balbuena, pero mucha gente, ¿eh? Wilmon Avisa, oye, pero mucha gente, mucha gente. No me da el tiempo para saludarlo a todos, pero a todos queremos realmente agradecerle por el interés que ustedes han puesto
en este importante comentario, que es un comentario que realmente edifica en parte al pueblo puertoplateño sobre la realidad social que vive la República Dominicana. Muchas gracias y que pasen buenas tardes.